Hola a todos. Es miércoles 17 de diciembre de 2025 y nuestro querido amigo Laith Marouf está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Welcome back, Leith. Encantado de estar contigo, Nima. Please subscribe and hit like button. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y sigue a Laith en Free Palestine TV. Puedes ver la dirección del sitio web justo debajo de su nombre en la pantalla. Laith, ¿dónde estás ahora mismo? Cuéntanos sobre eso. Where are you right now? Let us know about that. I am in South Lebanon. Estoy en el sur del Líbano, entre Rashaya, que se encuentra en las estribaciones de los Altos del Golán, y me dirijo hacia el sur. Estuvimos filmando todo el día. Para quienes no lo sepan, Rashaya es principalmente una ciudad drusa y cristiana, pero es partidaria de la resistencia, y es el lugar donde la ocupación francesa encarceló a la dirección de la revolución en Siria y Líbano en la década de 1940. Antes de que ambos países lograran su independencia mediante la lucha. Estábamos filmando en la zona para mostrar, por supuesto, la diversidad del sur del Líbano y para desafiar toda esa propaganda sectaria que intenta menospreciar la contribución de los drusos y cristianos de la región contra el colonialismo. Son cosas que podemos desaprender. Podemos conocer la historia real y verdadera de la región y la asombrosa diversidad de pueblos que han resistido la ocupación desde la época de los romanos hasta hoy. So, Leith, I know that when we talk about the southern Entonces, Laith, sé que cuando hablamos de la parte sur del Líbano, sobre todo en los medios occidentales, suelen decir que esas zonas están dominadas por musulmanes chiíes. Pero mencionaste que hay otras comunidades en esa región de las que nadie habla. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo puedes ayudar a nuestro público a comprender mejor la parte sur del Líbano? learn, to understand the southern part of Lebanon better. Yes, so FBTV just produced. Sí, pues FPTV acaba de producir la primera de las dos partes de un documental que hicimos. Durante los últimos meses filmamos toda la línea fronteriza, desde Nakoura hasta las granjas de Sheba. En él se puede conocer cada pueblo, su ubicación, su geografía, su población. Notarás que aunque la mayoría de los pueblos del sur, especialmente a lo largo de la frontera, son chiíes, en realidad también hay pueblos suníes, cristianos y drusos. Y cuanto más te acercas al monte Hermón o Haramón, el lugar sagrado del dios On, el dios del cielo en el panteón cananeo, se aprecia aún más diversidad. Cuanto más te acercas a Haramón, más predominan los drusos y los cristianos. Están Marjayún y otras aldeas cercanas que son cristianas, y luego Rashaya y la zona que la rodea, que son principalmente drusas. Pero de nuevo, incluso esas aldeas están mezcladas. No son puramente de un grupo u otro. Muchas de las aldeas consideradas chiíes también tienen grandes poblaciones cristianas y drusas. Así que está todo muy integrado. Creo identidad, wow, la que la gente allí se siente y se identifica, es lo que llamamos la identidad amilita, la de los habitantes de Jabal Amel, o Monte Amel, que en inglés se conoce como Galilea. Or what would be said in English, the Galilee, everything south of. Todo lo que está al sur de Saida, en el Líbano, se considera parte de Galilea, y todo lo que está al norte de Haifa, en Palestina, también se considera parte de Galilea. Las poblaciones de esas aldeas, en lo que hoy es el norte de Palestina y el sur del Líbano, han estado históricamente integradas y se han mezclado mediante matrimonios. Solo esta frontera colonial artificial las separa. Los gobernantes coloniales quieren que las poblaciones de aquí, no solo en el Líbano, sino en toda la región, olviden sus indemnitarias y se centren en cambio en identidades sectarias que las hagan más fáciles de controlar. Leith, there was Sí, Faith, hubo un ataque en la playa de Bondi, en Australia, y después de eso se ve al gobierno israelí, básicamente a Netanyahu y su administración, echando la culpa a Hezbollah, Hamas e Irán. Viendo lo que ha pasado en Australia, ¿qué opinas?
¿Es una operación de bandera falsa? ¿Está relacionada con el ISIS y con esas personas que de algún modo cooperan con los sionistas en la región? ¿Qué opinas de eso? Mira, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando intentamos analizar lo que ocurrió en Bondi Beach, en Sydney. En primer lugar, este ataque estaba dirigido a una celebración de Chabad, que es una organización extremista, ultrasupremacista judía y fascista a la que pertenecen Smotrich y Ben Gvir. Es la más extrema de las sectas del sionismo religioso. Entre los fallecidos en el ataque se encontraba el líder de Chabad en Australia, un rabino que había estado llevando a ciudadanos australianos al frente en Gaza y participando con ellos en oraciones para matar palestinos. Se pueden ver los tweets y publicaciones de este rabino llamando a todos los palestinos, a los niños de Gaza, amalecitas. Así que no fue un ataque al azar. No estoy seguro de que esto sea una operación de bandera falsa. Mucha gente que apoya a los palestinos lo ha llamado así, pero si lo fuera, normalmente tendría como objetivo a inocentes, concretamente a no judíos, para poner a las poblaciones mayoritarias de los países occidentales en contra de los palestinos, árabes o musulmanes. Pero que este ataque haya sido tan específico, en un evento de Shabbat en la playa, y que el rabino de Chabad en Australia haya sido asesinado, me hace dudar. No puedo considerarlo una operación de bandera falsa. Es algo muy dirigido. Y si lo fuera, sería una muy costosa. Los sionistas habrían tenido que sacrificar a uno de sus propios líderes para lograr lo que querían. Así que no estoy seguro de que sea una operación de bandera falsa. Y lo otro que demuestra que fracasó, si fue una operación de bandera falsa, es que la persona que detuvo el ataque era un sirio australiano de Idlib. Derribó a uno de los tiradores y resultó herido mientras intentaba detener el tiroteo. Así que hay muchos niveles que nos muestran que probablemente no fue una bandera falsa. Ahora bien, habiéndolo analizado de esta manera, fuera o no una bandera falsa, para nosotros como palestinos, como árabes, como musulmanes, como cualquiera que sea antisionista, realmente no importa si lo fue o no. ¿Por qué? Porque ahora mismo, cualquier ataque contra comunidades judías en todo el mundo que ocurra, creo que será algo esperado. En primer lugar, porque durante los últimos 2 años de genocidio en Gaza, en nombre del pueblo judío y del Estado judío, no hemos visto a una sola persona judía arriesgar su vida para tomar las armas contra los sionistas o para esconder a un palestino dentro de Palestina. Quiero decir, 2 años de un holocausto en Gaza, y no hay ni un solo Oskar Schindler que sea judío, ¿verdad? Así que en mi opinión, cualquier ataque contra comunidades judías en cualquier parte del mundo ahora mismo, la culpa recae en los propios judíos, concretamente en los judíos antisionistas que no hicieron su trabajo. Deberían haber organizado una revolución dentro de la sinagoga. Esos judíos antisionistas tendrían que haber tomado las armas dentro de Palestina contra los sionistas, o aquí, en la frontera con el Líbano. Deberían haber intentado romper el asedio de Gaza con sus propios cuerpos, incluso si quieren llamarse pacifistas. Podrían haber hecho lo que hicieron los indios, dirigidos por Gandhi, levantar los brazos y caminar hacia el mar en la Marcha de la Sal, muriendo por miles para detener el proyecto colonial británico en la India. Así que incluso un judío antisionista que se consideraba pacifista tenía la posibilidad de hacer algo. Y cuando hablo de esta manera con judíos antisionistas y me responden diciendo, bueno, ya sabes, nuestra vida y nos importa la vida, y cosas por el estilo, even martyrdom is too much for a Jew. You see what it feels like when somebody who claims to ¿Ves lo que se siente cuando alguien que dice ser pacifista se niega incluso a hacer lo que hizo Gandhi en la India? Así que, en este momento, dado que el establecimiento judío en todo el mundo,
Todas las organizaciones judías oficiales, todas las organizaciones paraguas judías, son sionistas y hacen propaganda del sionismo. Si no hay una verdadera resistencia dentro del pueblo judío contra el sionismo, ya no es mi tarea diferenciar entre ambos. Y si las sinagogas sionistas están vendiendo tierras palestinas robadas o recaudando fondos para el ejército israelí, entonces son objetivos legítimos. ¿Entiendes lo que quiero decir? No estoy llamando a la gente a atacarlas. You see what I mean? I'm not calling on people to attack them, but I'm saying to you, I cannot condemn it when somebody comes Lo que estoy diciendo es que no puedo condenar cuando alguien ataca a una sinagoga judía en Occidente, cuando prácticamente todas las sinagogas judías en Occidente están recaudando fondos para el genocidio en Gaza, enviando hombres y mujeres a luchar al frente, y no existe un equivalente judío antisionista a eso. Ojalá existieran brigadas de liberación judías luchando dentro de Palestina contra los sionistas. Ojalá hubiera rebeliones judías contra el sionismo en las sinagogas de Nueva York, Sydney o en otros lugares, pero eso no ocurrió. Y eso es una condena para la comunidad judía. Ellos mismos se condenaron a este destino, que ahora el judaísmo esté marcado por la sangre de los inocentes en Palestina, en el Líbano y en toda la región. in Palestine, in Lebanon, in the whole region. But Laith, they're talking about this guy. Pero Laith, están hablando de este tipo y de su padre como si tuvieran alguna relación con el ISIS. Sabemos que el ISIS no tiene ninguna relación con Hezbollah, Hamas o Irán. Están totalmente en contra de ellos. Hasta donde yo sé, desde 2017 han llevado a cabo muchas operaciones en Irán y han matado a mucha gente allí. ¿Cómo lo entiendes tú? Este tipo que aparece de la nada y hace esto, me resulta un tanto misterioso. Es difícil de comprender porque no veo ningún vínculo entre las personas que hicieron esto y Hamas, Hezbollah, Irán o los actos de resistencia. Hamas, Hezbollah, Iran, or the acts of resistance. Yes, look, obviously, almost all Sí. Mira, obviamente, casi todo el movimiento wahhabí está controlado e infiltrado por la CIA, el MI6 y el Mossad. No hay duda de eso. Y tradicionalmente, cada una de esas formaciones militares wahhabíes ha actuado en contra del bien de los pueblos árabes o musulmanes en general. Sus primeros objetivos y sus primeras víctimas son siempre musulmanes y árabes. Así que sí, puedo entender que, si se demuestra que este hombre y su padre fueron realmente miembros de una de esas formaciones militares wahhabíes, como Al-Qaeda, ISIS u otras, sería más fácil creer que fueron agentes manipulados para hacer algo. Ahora bien, dicho esto, mira lo que acaba de pasar en Siria hace una semana y media. Los primeros ataques fueron contra israelíes y luego los primeros ataques fueron contra estadounidenses. Así que, en Beijing, en las estribaciones de los altos del Golán, al sur de Damasco, un ciudadano abrió fuego contra un convoy israelí, hiriendo a 14 soldados israelíes. Todo el mundo lo celebró. Pero unos días después, se supo que este joven, en realidad, había estado luchando contra el gobierno sirio, formando parte de Al-Qaeda en Siria en ese momento. Ahora bien, ¿creemos que los israelíes le dijeron a este hombre que matara a sus propios soldados? No lo creo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, puede que a estos servicios de inteligencia les resulte fácil controlar a los líderes de estos movimientos, como al-Julani, al-Baghdadi, Osama bin Laden o al-Zarqawi. Al-Baghdadi, Osama bin Laden, al-Zarqawi, those are all true agents. Todos esos son verdaderos agentes. Ahora bien, el cuadro en la base de esta organización son simplemente personas que necesitan dinero. Ya sabes, coges un matón de la calle, le das dinero, o a un traficante de drogas le das dinero, y van armados contigo. Es solo una milicia. Así que esos individuos en la base de esta jerarquía, este escuadrón de la muerte wahhabí, controlado por agencias occidentales, son difíciles de controlar. Y a veces son incontrolables, como este tipo en Beijing, en el sur de Siria. Es su aldea. Ve al suelo israelí humillando a los aldeanos cada día, y las fuerzas HTS con las que estaba afiliado no hacían nada. Y de repente perdió la cabeza. Vio a alguien siendo humillado y disparó contra soldados israelíes.
De manera similar, estaba el tipo que disparó contra soldados estadounidenses a las afueras de Palmira, en el desierto de Siria, la semana pasada. De nuevo, era un hombre que pertenecía a una formación wahhabí controlada por la CIA, que observaba cómo HTS y los estadounidenses humillaban a la gente alrededor de Palmira y decidió disparar contra los soldados estadounidenses. 2 de ellos murieron. Así que es muy posible que incluso los miembros de estos escuadrones de la muerte wahhabíes, que no son de alto rango, puedan hacer cosas fuera del control de las agencias de inteligencia que normalmente dirigen estas formaciones. I think what has happened in Syria somehow shows that Creo que lo que ha ocurrido en Siria muestra, de algún modo, que allí se está abriendo una caja de Pandora y nadie sabe qué pasará después. La situación en Siria es muy complicada, Laith. Y por otro lado, la otra razón, Laith, es que ves cómo Irán se ha defendido de Israel, cómo Hezbollah está combatiendo a Israel. No importa si alguien participa o apoya de alguna manera a Israel en lo que esté haciendo. Si no llevan ningún tipo de arma, no van a dispararles. Ni siquiera hemos visto un ataque israelí contra Irán. Verás, la respuesta fue muy precisa, contra los edificios militares y de inteligencia de Israel. Lo mismo está ocurriendo con Hezbollah. Israel. The same thing happening with Hezbollah. That's why I don't think that, nobody. Por eso no creo que nadie vaya a aceptar este argumento de que Hamas, Hezbollah e Irán están detrás de esto. Y en cuanto a Siria, Laith, ¿crees que con el paso del tiempo la situación se está volviendo más complicada? No sé cuánta influencia tiene Turquía en Siria. ¿Y cuál es la situación allí, donde una facción del ISIS está atacando otra zona, atacando a Estados Unidos? Esos eran 2 miembros de la Guardia Nacional estadounidense que fueron atacados y asesinados en Siria. ¿Y cuánta influencia tiene Israel en Siria? ¿Cuál es la situación y cómo ves que la situación en Siria cambie con el tiempo? As time goes by, the situation in Syria changing? Sí, quiero decir, Siria es ahora una especie de tierra de nadie. Hay una zona ocupada por los estadounidenses, otra por los kurdos, otra por los turcos, una cuarta por los rusos, una quinta por los israelíes, y luego algunas áreas controladas por HTS. Así que en realidad no existe como Estado. La situación es tan cambiante y hay tantos intereses en competencia que en este momento resulta incluso más fácil formar una resistencia que antes, cuando el gobierno sirio era central y controlaba su territorio. Lo que hemos visto con estos 2 ataques en Deir ez-Zor y en Palmira es otro indicio de hasta qué punto la situación está fuera de control. Puede parecer que todos fingen que ahora existe un gobierno sirio con una nueva bandera, que se han levantado las sanciones y cosas por el estilo. Fingen que hay un verdadero Estado en control, pero no lo hay. De hecho, esos matones, bandidos y traficantes de drogas que fueron absorbidos por esas escuadras de la muerte wahhabíes durante la última década para luchar contra el gobierno sirio, ahora son, ¿cómo decirlo?, una carga para Occidente, porque esos mismos bandidos y matones aceptarán dinero de cualquiera si sus salarios han bajado, como ha ocurrido. Su paga cayó tras el fin de la guerra, esos matones que fueron traídos de todas partes del mundo. Bueno, están buscando otras fuentes de ingresos. ¿Ves todo el contrabando que ocurre en las fronteras entre Líbano y Siria, o entre Irak y Siria? En realidad, son miembros de esos escuadrones de la muerte wahhabíes quienes permiten ese contrabando. Incluso las armas que todavía llegan a la resistencia en Líbano se están introduciendo de contrabando bajo la atenta mirada de miembros de HTS, porque todos son matones y aceptan dinero. Todos son bandidos y aceptan dinero. Así que la situación ahora es en realidad más fluida que el año pasado, en diciembre, cuando el gobierno sirio aún tenía el control. Y ahora es muy posible que en cualquier momento las cosas den un vuelco en Siria, y los sionistas y los estadounidenses no pueden predecir hacia dónde va a ir. Here comes the importance of Lebanon, Laith. Aquí es donde entra en juego la importancia del Líbano, Laith.
Creo que ahora mismo el Líbano está desempeñando el papel de columna vertebral de la resistencia. ¿Qué está ocurriendo en el Líbano, teniendo en cuenta a Hezbollah y su comunicación con el gobierno? ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Cuál es la situación actual? What is the current situation? Yes, just a few hours ago. Sí, ya sabes, hace solo unas horas, el ejército sionista publicó algo en el mapa diciendo que aquí, en el sur del Líbano, hay un túnel de Hezbollah y exigieron que el ejército libanés fuera a comprobar el lugar. El ejército libanés entró en ese túnel y acaba de publicar algunos documentos, videos y fotos del interior. Es la segunda vez en menos de una semana que los sionistas presionan al gobierno y al ejército libanés para que hagan el trabajo por ellos. La semana pasada hubo una casa residencial en una de las aldeas del sur del Líbano, donde los sionistas afirmaron que había armas y exigieron que la FINUL y el ejército libanés entraran en la casa. Y fue la primera vez que algo así ocurría. Y el propietario de la casa permitió que el ejército libanés y la FINUL entraran en la vivienda con todos los periodistas y todo. Registraron todo el lugar, no encontraron nada y se marcharon. Entonces los israelíes afirmaron que aún había algo allí y dijeron que iban a volar la casa. Así que el ejército libanés volvió. Los israelíes aseguraron que había un túnel bajo la vivienda y les ordenaron excavar, y el ejército libanés realmente excavó bajo la casa. No había nada. Pero eso demuestra cómo el ejército libanés se está convirtiendo ahora, básicamente, en un contratista de los israelíes, haciendo su trabajo de buscar armas donde no deberían realizar ese tipo de tareas. Y en cierto modo, a la resistencia realmente no le importa nada al sur del Litani, porque ya han trasladado todo lo importante y escondido lo que han podido. El problema con el registro de la casa la semana pasada es que esta es la primera vez que el ejército libanés y la FINUL registran viviendas particulares, lo cual no forma parte del mandato de la ONU. El mandato de la ONU no permite a la FINUL registrar viviendas residenciales, y cuando el ejército libanés regresó para realizar un segundo registro en esa casa, todo el pueblo se levantó en armas, y hubo un enfrentamiento entre la FINUL, el ejército libanés y los residentes, porque los vecinos no estaban contentos con que el ejército libanés volviera debido a las amenazas del ejército israelí. Así está la relación ahora mismo, es muy delicada. Pero esto es todo lo que el gobierno y el ejército libanés pueden hacer para servir a Israel. No pueden ir más allá de eso. Sabes, el Canal 14 israelí informó que hay algún tipo de desacuerdo entre la administración Trump y los israelíes, lo que, ya sabes, está generando mucha frustración en el lado israelí. Parece que los principales asesores de Trump están diciendo a los israelíes que no pueden desarmar a Hamas, que simplemente tienen que aceptarlo. Y sabemos que Israel va a ser el vencedor, que al final va a imponerse. Pero hay algo que está ocurriendo, una diferencia entre Estados Unidos e Israel, según informa el canal israelí. Pero en realidad, cuando miras lo que está ocurriendo en Gaza cada día, observas la situación, la lluvia, todo. Es una escena devastada cuando ves las imágenes. ¿Cómo se puede atacar a esta gente? Y se supone que van a dejar las armas a un lado, que no las van a usar para defenderse. Creo que Estados Unidos está reconociendo de algún modo la realidad de Hamas. Ya sabes, su objetivo principal, que es encontrar una mejor solución para lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Pero ¿cuál es la realidad de Hamas y cómo pueden impulsar el desarme de Israel? ¿Es eso siquiera posible? Creo que lo que informa el Canal 14 es solo un intento de justificar los fracasos de los sionistas a la hora de derrotar o desarmar a Hamas. Como no pueden lograrlo, necesitan culpar a Estados Unidos por poner fin a esta guerra. Y Trump, como saco de boxeo de los sionistas, aceptará que le echen la culpa a él.
La realidad es que los sionistas no pueden derrotar a Hamás en Gaza, salvo mediante el genocidio total de todos los palestinos de la Franja de Gaza. Y eso es algo que ellos mismos reconocen, lo saben, y también lo sabe Estados Unidos. Por eso, tuvieron que detener la guerra, porque no había manera de derrotar a Hamás sin matar a todos los civiles de la franja. Y por lo tanto, ahora mismo, los medios israelíes están preparando al público israelí para el hecho de que no podrán desarmar a Hamás, y por eso le echan la culpa al emperador. Es el emperador Trump quien nos dijo que nos detuviéramos, y no podemos desarmarlos ni matarlos a todos. Pero en realidad, simplemente no pueden hacerlo. Así que esto es propaganda para que el público israelí acepte la derrota de Netanyahu en Gaza frente a Hamás, que no pudo vencerlos, que no pudo desarmarlos. La situación, por supuesto, en Gaza es horrible. Mira, ahora mismo estoy helado aquí, en el sur del Líbano, y en este momento no llueve. Pero ayer, incluso en Beirut, cayó granizo y la temperatura rondaba los 0 grados. Así que puedes imaginar a los cientos de miles de palestinos que viven en tiendas de campaña, inundadas, con sus tiendas volando por los aires. No hay calefacción. Y como podemos ver, cada día mueren recién nacidos y personas mayores por hipotermia dentro de Gaza. Esta es la realidad. La situación es muy mala para quienes han sobrevivido al genocidio. Ahora hay un genocidio lento. Nadie escucha ni mira porque los medios occidentales han hecho creer a todo el mundo que hay un alto el fuego cuando no lo hay. Hasta ahora, Netanyahu y los sionistas no están permitiendo la entrada de ayuda en la franja. Ni siquiera se permite la entrada de las casas prefabricadas donadas desde la región para ser enviadas a Gaza. Si este invierno continúa así, habrá decenas de mártires a causa de las condiciones sanitarias y meteorológicas. Por supuesto, ya sabes, Estados Unidos e Israel están hablando de la segunda y la tercera fase del llamado final pacífico. La segunda, como dijo Netanyahu, es el desarme, y la tercera va a ser la desradicalización de Gaza. ¿Crees que estamos volviendo al punto de partida? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el futuro de este supuesto acuerdo de paz entre Israel y Palestina? Nunca habrá paz entre los colonos sionistas judíos supremacistas en nuestra tierra y nuestro pueblo. Creo que Thomas Barak, el representante de Trump en la región, fue el más sincero en lo que dijo, que nunca habrá paz. Solo habrá una parte dominante y una parte sometida. Y hasta ahora, durante 100 años, los pueblos palestino y árabes que los rodean se han negado a someterse y siguen resistiendo. Esa será la realidad hasta que o bien todos los palestinos y el pueblo de la Gran Siria sean asesinados, o bien los sionistas abandonen la supremacía judía y acepten vivir en igualdad o se marchen de nuestra tierra. No va a haber ningún final para esto. Y esta idea de desradicalizar a los palestinos, ¿qué significa eso siquiera? Significa que los palestinos tienen que reconocer que son inferiores, que existe un pueblo elegido, que nuestras religiones, el cristianismo y el islam, son falsas y que el judaísmo es la religión verdadera. Esto es realmente lo que quieren que hagas como palestino, como árabe, como musulmán. Quieren que admitamos que nuestros dioses son mentirosos, que seguimos a falsos profetas, que somos ladrones y colonizadores de nuestra propia tierra, y que ellos son los verdaderos pueblos indígenas. Eso es lo que Netanyahu quiere decir cuando habla de desradicalización, algo que es imposible. Sabes, han pasado 600 años desde que comenzó la invasión de las Américas y el genocidio masivo de los pueblos indígenas en la isla Tortuga. Y hasta el día de hoy, incluso esas llamadas naciones derrotadas en Estados Unidos y Canadá, las naciones indígenas, siguen negándose a reconocer la legitimidad de Estados Unidos o de Canadá.
siguen defendiendo sus propias religiones, sus propios idiomas, sus propias culturas. Así que, ¿cómo se puede esperar que los palestinos se rindan cuando seguimos siendo la mayoría en nuestra tierra? Los palestinos son la mayoría dentro de la Palestina histórica. No seremos derrotados y no abandonaremos nuestra historia, nuestras religiones, nuestra cultura ni nuestro idioma. Derrotaremos a nuestro colonizador por mucho tiempo que lleve. Y creo que la colonia sionista, incluso con todos los genocidios que hemos visto en los últimos 2 años, está en realidad en su última. Impresionante, sus últimos pasos. Veremos el fin de Israel muy pronto, inshallah. Laith, para cerrar esta sesión, sé que estás al aire libre y hace tanto frío ahí abajo, en el sur del Líbano. Hoy hay una reunión. Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí se reúnen en París para hablar sobre la renovada guerra israelí contra el Líbano. Y si Israel toma ese rumbo, ¿cómo crees que responderá Hezbollah? Bueno, según el último discurso del jeque Naem Qassem, vicesecretario general de Hezbollah, dijo que Hezbollah está preparado para defender el Líbano y se asegurará de que los sionistas sufran el mismo destino que cuando intentaron invadir el país durante la guerra de 66 días de 2023-2024 y en 2006. Así que puedo decir con certeza que Hezbollah se está preparando para una guerra defensiva y que esta guerra podría ser incluso más larga que la de 66 días. Podría prolongarse durante todo un año si eso es lo que quieren los israelíes. Hace unos días, Hezbollah publicó un video con una advertencia a los residentes de Nahariya de que no quedará nada de Nahariya. Esa es la principal colonia de la costa al sur de la frontera libanesa, entre el Líbano y Acá, la principal ciudad palestina. Así que creo que veremos una defensa muy sólida y veremos algunas de las armas que Hezbollah aún no ha utilizado. Está claro que aquí hemos aprendido mucho de las experiencias de Yemen e Irán en sus ataques contra la colonia sionista durante los frentes de apoyo en los últimos 2 años. Por lo tanto, espero que los sionistas sufran enormes pérdidas si intentan atacar, y lucharán solos. Sabes, mucha gente estaba preocupada por HTS en Siria, pero te digo que HTS ni siquiera es capaz de controlar la propia Siria. No intentarán invadir el Líbano en nombre de los sioníes. No pueden permitírselo. Todo el país se derrumbaría. Si HTS envía sus tropas al Líbano, Damasco se sublevará. Alepo se levantará. Los territorios que controla HTS en Siria se liberarán por sí mismos, así que no es algo que ellos puedan hacer. Los sionistas tendrán que luchar contra Hezbollah por su cuenta. Estados Unidos también está ocupado en Venezuela, como vimos hoy con el emperador Trump diciendo que quiere todo el petróleo de Venezuela y que han preparado la mayor armada de la historia de las Américas. Esto demuestra que los sionistas no están realmente preparados para una guerra y que pueden entrar en ella simplemente porque son fascistas, supremacistas que no pueden controlar sus propios impulsos. Uno de los principales problemas de los sionistas es que no son lo bastante disciplinados para controlar sus propios impulsos, como violar a personas ante la cámara o matar a niños ante la cámara. Esto demuestra lo indisciplinados que son. Una de las únicas razones por las que podrían ir a la guerra con el Líbano ahora es porque son indisciplinados en su odio, en su sentido de supremacía. Si no lo fueran, simplemente se callarían y esperarían a que Estados Unidos estuviera listo para ayudarlos en otra guerra genocida, como hicieron en Gaza. Pero puede que veamos a los sionistas atacar al Líbano, aunque creo que, dado que Estados Unidos está ocupado con Venezuela, no hay muchas probabilidades de que eso ocurra. Aún así, si sucede, Hezbollah y el pueblo libanés están preparados. Y lo más probable es que veamos abrirse frentes de apoyo desde Irak, desde Yemen e incluso quizá desde Irán si los sionistas atacan al Líbano. Muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre.
Muchas gracias, Nima Al-Khorshid. Que tengas una buena noche. You Adiós. 2.